Muy bien, perfecto. Conmutamos la cámara. Ya, bueno, algunos ya me conocen de otros cursos. Mi nombre es José Luis Apia y vamos a dar este curso de 16 clases. Hoy es una charla, una presentación, en el cual vamos a apuntar al diagnóstico un poco más avanzado. Vamos a ver más computadoras diésel y reparaciones, por supuesto, de las fallas más comunes. Pero también las fallas que normalmente no se encuentran. Es como que hay un método de diagnóstico donde nosotros vamos probando diferentes circuitos, y en el caso de que todos esos circuitos estén bien, pero el auto, por ejemplo, sigue sin arrancar, generalmente se le echa la culpa al microprocesador y hasta ahí llega el diagnóstico y ahí se dice, bueno, que hay que cambiar la ECU. Nosotros vamos a ir un poquito más allá de esa parte. El tema es que ya para diagnóstico más avanzado vamos a necesitar dos herramientas, ¿sí? Una es el osciloscopio, que no hace falta para la mayoría de las fallas, no hace falta el uso de osciloscopio. El osciloscopio lo que hace es asegurarte de que el problema viene por tal circuito. Y la otra herramienta es el uso de un trazador de curvas. El trazador de curvas es un aparato que hace mucho tiempo, apenas se inventó el transistor, ya se utilizaba, porque lo que hace un trazador de curvas es a un componente electrónico, una resistencia, un capacitor, a un diodo, un transistor, enviarle una pequeña corriente con un pequeño voltaje. Y el voltaje es de corriente alterna. Y ver justamente al variar el voltaje, qué es lo que va pasando con la corriente. Y el trazador de curvas es un graficador donde en el eje vertical vamos a tener la corriente, el amperaje, y en el eje horizontal el voltaje que se está generando a través de esta herramienta. Y eso va a dar una curva, un trazo, una curva característica, que es la que se analiza para saber si está bien o está mal. ¿Sí? Así que ese trazador de curvas hay de diferentes valores también en el mercado, pero nosotros en el curso vamos a armar uno con muy poco dinero, que nos va a servir para hacer las pruebas como si fuera un trazador de curvas profesional, pero vamos a ver cuáles son las diferencias. A ver, volvemos a conmutar la cámara. Sería algo como esto. Segundo que se me derrumba todo. Esto de aquí. Ahí lo ponemos en pantalla principal. ¿Cómo está Jorge? Jorge 1 y José. Esto va a ser nuestro trazador de curvas. Por supuesto que vamos a necesitar un osciloscopio de 2 canales. ¿Sí? En el curso 1 hemos estado viendo, todavía estamos terminando el último curso de QS1, que el osciloscopio determina calidad de una señal, mientras que por ahí una punta lógica solamente me muestra la existencia de un pulso, pero no la calidad. Y esto es una manera diferente de probar, ¿sí? Que sería a través de un osciloscopio, como les dije, que puede ser por PC o puede ser de los que son portátiles e incluso de los viejos osciloscopios de rayos catódicos. Por ejemplo, este lo podemos utilizar. Acá es un osciloscopio digital, este ya está medio viejito. Disculpen que esté medio sucio, pero bueno, en los cursos vamos metiendo los dedos y los vamos marcando en la pantalla. Y les hago una pregunta.
¿Saben utilizarlo el osciloscopio? Los demás, espera que vamos a avisarle a Ricardo que pruebe sus sistemas de sonido. Bien, mazo. La mayoría quedaron en mazo. ¿Sí? Bueno, acá vamos a practicar bastante en este curso. Vamos a tratar de tener poca teoría, solamente para lo que haga falta de teoría. Lo quiero por un lugar donde no se vea el reflejo. Y abocarnos más a la práctica, a encontrar fallas, utilizando método convencional que usamos siempre, el método con osciloscopio y el método con el agregado del trazador de curvas. El osciloscopio, ¿sí? Es importante. Muy bien. Espera que le decimos a Ricardo que no nos está escuchando. A ver si ingresa nuevamente. El osciloscopio lo que tiene también es un graficador de lo que pasa con el voltaje en función del tiempo. ¿Sí? Donde si yo tengo un control que es para el tiempo, esperen que voy a sacar el WhatsApp porque si no va a ser insoportable. Denme un segundo. Ahora sí. Mejor. Entonces el osciloscopio lo que hace es mostrarte lo que pasa con el voltaje de algo en función del tiempo. Vos podés medir incluso hasta el voltaje de la batería del auto con un osciloscopio. Podés probar problemas en relays, en masas. Y también, por supuesto, se utiliza en electrónica. En el diagnóstico sobre el auto, por ejemplo, un sistema de inyección, ya que nosotros nos vamos a dedicar a la reparación y diagnóstico de las ECUs, en el mismo sistema de inyección se hacen todas las pruebas de osciloscopio. Así que nosotros en el curso vamos a arrancar con un repaso de las mediciones de señales. Tenemos que tener bien el concepto claro de la relación entre los parámetros de la electricidad, lo que es el voltaje, el amperaje y la resistencia de un circuito, como para ir entendiendo desde cero lo que después vamos a aplicar con este tipo de instrumental. La función de osciloscopio, cuando vos tenés voltaje en el eje vertical en función del tiempo, vos, por ejemplo, en un sistema de inyección tenés una sonda lambda, un sensor de oxígeno. Y ese sensor de oxígeno tiene un barrido lento, o sea, vos podés, lo ideal sería ver que cuando empieza a oscilar la sonda lambda, ¿sí? Sea una oscilación que te deje ver hasta dónde sube, hasta dónde baja y cuántas veces cicla por segundo. Por ejemplo, una de las cosas que tiene los osciloscopios es poder modificar el tiempo de duración de una señal en pantalla. Entonces vamos a simplificar un poco. Primero, este osciloscopio de 2 canales, ¿sí? Normalmente cuando vos usás las puntas de prueba, vienen con un arito de color, que lo haces coincidir con el color de ese botón que corresponde a un canal. Ese sería el canal 1. Ahí lo vemos. A lo que me refiero es a esto. ¿Sí? Es más, cuando compras un osciloscopio viene con una bolsita con aritos de colores, que es para saber qué estás midiendo con el canal 1 y qué estás midiendo con el canal 2, que es amarillo.
Y si estuviéramos en el auto, para saber si una sonda lambda está funcionando o el sistema de combustible está funcionando correctamente, o sea que la sonda lambda está en esa oscilación entre 200 y 800 milivoltios, puedo usar un solo canal, así que puedo poner lo que sería, hay una mosca que me tiene loco ya hoy, poner sacar el segundo canal, ¿sí? Cuando yo aprieto este botón es el canal 1 para corriente continua, que el canal está activado. Sonda por 1 se refiere a que yo acá tengo una pequeña interruptor, un switch, que dice por 1 y por 10. El 1 y por 10 es por no sé cómo ayudar a Ricardo. Por 1 y por 10 es porque hay señales que tienen más voltaje de lo que se puede mostrar en pantalla. Y cuando vos opones esto es como decir poner atenuador por 10. Una señal que tenía 10 voltios en la pantalla se va a mostrar como 1 voltio. Eso es un atenuador. Se usa en dos casos particulares el atenuador. Uno cuando estás probando primario de encendido, que tenés un pulso de 400 voltios. Y también cuando estás probando un cristal, que la idea es mandarle poco amperaje al circuito de medición. ¿Sí? Que ya también lo vamos a ver durante el curso. Entonces, yo ahora, por ejemplo, si yo quisiera probar una sonda lambda, la sonda lambda subiría o bajaría de voltaje. Yo puedo cambiar cuánto vale cada una de estas divisiones que vemos acá. A ver si podemos hacer que se vea con menos reflejo. ¿Sí? Y el canal 2 ahora no lo voy a necesitar. Entonces, todo esto son controles del canal 2. Entonces, yo puedo desactivar el canal 2 y quedarme con el 1, que es el que tiene la marquita roja. Cada vez que haya un cambio de voltaje acá, me lo va a mostrar, ¿sí? Pero el tema es que la señal tiene una velocidad que yo puedo cambiar con este control, que es la base de tiempo. En la misma pantalla de estos osciloscopios digitales tenemos abajo que te dice que está puesto en 25 milisegundos por cada una de estas divisiones. Si mi osciloscopio tiene 10 divisiones, hay de 10, de 20 o de otros valores. Y acá cabría 25, 50, 75, 100 milisegundos, que esto sería una décima de segundo. ¿Sí? O sea, acá estaría mostrándome en este trayecto lo que pasa en 100 milisegundos. Y yo lo que dije, que lo que realmente quiero, para el caso de una sonda lambda, lo pongo de ejemplo, esto después lo vamos a desarrollar mejor, es que por lo menos haya unas varias oscilaciones, de 3 a 10 oscilaciones en pantalla. En los sistemas más viejos, la sonda lambda, mientras el auto está en ralentí, oscila unas 3 veces por segundo. Bárbaro, Ricardo. Sí, pues no sabía cómo solucionártelo. Y, por lo tanto, si yo quiero ver lo que pasa en un segundo, ¿sí? En realidad hay 10 oscilaciones, perdón, 3 oscilaciones en 10 segundos. Ese es el valor de una oscilación de sonda lambda. Entonces yo quiero que acá haya 10 segundos en pantalla. Entonces quiero que cada división tenga un segundo, porque tengo 10 divisiones por un segundo, son 10 segundos. Y eso se cambia con la base de tiempo. La intención de hoy no es explicar el uso de osciloscopio, lo vamos a ver durante el curso, pero quiero mostrarles a dónde nos vamos a dirigir después, que es el uso del trazador de curvas, para que vean la diferencia en el diagnóstico. Entonces yo con este botón yo puedo cambiar la base de tiempo. Ahora está en 25, ahora está en 50, 100 milisegundos. Ven que ya se empieza a ver como que el trazo empieza a desfilar. Ahí están 250 milisegundos. Ahí están 500 milisegundos y ahí está en un segundo. O sea, si esto estuviera conectado a una sonda lambda, yo vería lo siguiente.
algo así. Por supuesto, un poco mejor, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir achicando los tiempos. Ahora tengo voltaje negativo, me cargué con voltaje negativo. Estaría viendo algo así. No tan cuadrado, un poco más. Pero esto sería la oscilación de una sonda lambda. Quiere decir que todos los controles que nosotros tenemos en un osciloscopio principalmente sirven para poder visualizar de una cierta forma la señal. ¿Sí? Pero cuando vamos, qué sé yo, la señal de un sensor de RPM del tipo Hall, de volante, son muchos pulsos por segundo. Y sería algo como esto, donde si yo no cambio la base de tiempo, no puedo ver los pulsos, y si no cambio el voltaje en pantalla, tampoco los voy a poder ver bien. ¿Está? Es más, puedo dejar que deje de desfilar esa señal, ver más pulsos en pantalla. Y todos los controles que tenemos es para eso, principalmente, para ver y fijar de la mejor manera posible las señales que yo vaya viendo. Lo único que hace es graficar lo que es voltaje en función del tiempo. Por lo tanto, el osciloscopio tenemos que aprender a utilizarlo. Hoy justo había un muchacho, un exalumno, que está ofreciendo un osciloscopio de los Sowon por PC, que también vamos a utilizarlos, de 2 canales, que es lo mínimo que vamos a necesitar, por 12.000 pesos argentinos, que es hoy en día 12.000 pesos no es nada. Entonces, a veces gastamos miles de pesos en escáneres, y el osciloscopio en el diagnóstico sobre el auto es un complemento. ¿Sí? El escáner solo no te da un diagnóstico. El escáner lo único que te hace es decir que hay un circuito fallando. A lo sumo de ese circuito te puede decir que el voltaje es demasiado bajo, demasiado alto, cortocircuito masa, cortocircuito positivo, pero la verificación posterior es a través de un osciloscopio. Porque el problema puede estar en el cableado, puede estar en un sensor o un actuador, o en la misma ECU de inyección. Como nosotros nos vamos a apuntar a reparación de ECUs, tenemos que saber medir correctamente cada una de las señales de entrada, las señales de salida y parte de los circuitos internos con osciloscopio. Entonces, como podemos ver, lo único que hace un osciloscopio es graficar cambios de voltaje en función del tiempo. A ver, vamos a poner un voltaje bajo. Este no es. Y acá está el otro. ¿Está? O sea, cualquier cambio de voltaje. Por ejemplo, si yo estuviera probando una masa, ¿cómo probaría una masa? Bueno, pondría lo que es el cocodrilo de masa. Yo lo que generalmente acá viene un cablecito negro con un cocodrilo, que es el que hay que poner masa. Yo se lo saco y utilizo un tercer cable, lo conecto a la tercera parte, ya que todas las partes externas de estos conectores BNC son masa. Esto es masa de acá abajo. Acá tiene un generador de señal, que es para calibrar las puntas y para probar los cables de prueba. Y todo esto es masa común. Entonces, en vez de estar con un cablecito que a veces se nos sale y hacemos mal las mediciones, utilizo otra punta. Esta puede ser. Y lo pongo en la masa en el circuito. ¿Está? Que vaya a medir. En el auto sería el negativo de batería. Yo ahora voy a usar el negativo de una fuente. Entonces, cada vez que haya un cambio de voltaje, va a tener que ser mostrado. No sé por qué en un momento me cambia la polaridad. Yo estoy cargado negativamente, positivamente. Bueno, hoy estoy negativo, ¿eh?
Y si yo estoy probando una masa entre masa y masa, me tendré que dar una línea así en 0 voltios, porque es masa. Pero si hay un nivel de tensión un poco más alto, es porque la masa es deficiente siempre. Pero si yo encuentro que muevo los cables, por ejemplo, el ramal de cables que va a la ECU, midiendo con la punta de prueba en el terminal del conector de la ECU donde le llega masa. Pongamos de ejemplo, un segundo, esta ECU de acá, que es una ECU que estoy probando justo. Acá está el cableado simplificado, con solo masas, alimentaciones, señal de RPM, línea K de diagnóstico, manejo del relay principal, bien sencillo, todos irían a dos cables de acá, que son los de RPM. Y supongamos que las masas están, acá están las masas, ¿sí? Entonces con una aguja me conecto ahí. Vamos a hacerlo ya que estamos. Vamos que fuera en el auto esto. Nos armamos a veces unas, como no hay muchas herramientas, vamos a tener que armarnos algunas de este tipo. Una aguja soldada a un terminal pala chiquito, de estos que se consiguen en las casas de electricidad que tienen un orificio, un agujerito pala, y un poco de termo contraíble. ¿Para qué? Para poder hacer la conexión. Si digo, bueno, vamos a probar masas, supongamos que fuera este, auto en contacto en el momento de arranque y se arranca en marcha. Vamos a buscar uno mejor. Este, por ejemplo. Y ahí se pone la punta de prueba, ¿tá? Que tiene un ganchito, que es el que entra en el orificio ese del terminal pala. Entonces, si yo le doy arranque y veo que sigue estando en masa, bárbaro, pero si yo veo que el voltaje se eleva, a ver si podemos hacerlo, simularlo, aunque sea, va a estar medio difícil. A ver, ahí sí me da algo de bolilla. En un segundo. Estaba poniendo el otro canal. Además, que agarrar todo tipo de interferencia, ¿no? Como esto no está conectado a la misma masa, se me fue para abajo la señal, ¿no? A ver, vamos a darle... Ahí tenemos. ¿Está? Como que esa es la masa y de repente se va para arriba, para abajo, cuando yo muevo los cables. Entonces, ¿qué me va a permitir hacer? Me va a permitir, fíjate ahí cómo va subiendo progresivamente sin tocar nada, ¿no? Se está cargando de corriente electrostática. Se fue arriba de todo, así que lo voy a tener que bajar y ahora empieza a bajar. Está como una sonda lambda más o menos. Se carga y se descarga. Con mucho voltaje. Está, pero ahora no está conectada a nada, simplemente es para mostrarlo de... Está sin hacer nada, sube, baja, de repente lo muevo un poco y ahí empieza a moverse. ¿Está? Fíjense que cuando yo lo toco, automáticamente sube también el voltaje. Entonces es muy preciso porque puede comprobar microcortes, o sea, falsos contactos que por ahí duran centésimas de milisegundo, cosa que un tester no llegaría a agarrarlo por un tema de velocidad de muestreo, y una punta lógica podría mostrarte que una masa prende un LED verde, pero no sabes si la masa en realidad tiene 0 voltios con respecto a masa o algún otro voltaje. Fíjense que sigue oscilando de corriente. Bueno, el osciloscopio está medio loco, les aviso. Cuando tengan un osciloscopio loco como el mío, que está haciendo cualquier cosa, la ventaja de los digitales es
tienen un botón que dice Utility y pueden poner autocalibración, porque realmente está haciendo cualquier cosa. Un segundito. Entonces, primero vamos a aprender a usar bien el osciloscopio. Vamos a hacer un repaso de las mediciones básicas del sistema de inyección, qué señales nos dan los sensores, qué señales nos dan los actuadores, y cuando detectamos en esas señales sobre el auto que el problema es la EQ. Luego, una vez que ya está determinado que el problema está en la EQ, vamos a ver las señales dentro de la EQ, cómo medir cada una de la mejor manera posible, que es con el osciloscopio. Pero eso es lo que quiero agregar, que vamos a tratar bastante en este segundo curso, es el uso y armado de un trazador de curvas. Entonces, saquemos esto por ahora. Ahora después lo vamos a volver a poner. Vamos a poner computadora abierta mejor. El trazador de curvas tiene un principio de funcionamiento que es conectar a 220 voltios a la red eléctrica un transformador de 220 a 12 voltios. Que abrimos acá para que lo vean. Está un trafo. ¿Saben lo que tiene un trazador de curva? Un trafo de 220 a 12 voltios y una resistencia que está ahí abajo. ¿Está? En este caso es de 470 ohmios, si no me equivoco. Esto es un trazador de curvas. Solo esto. Y ahora lo voy a explicar. Por supuesto que ya les vuelvo a decir, esta es una charla para que ustedes participen con preguntas para ver que yo me pueda saber en qué nivel estamos y por dónde continuar, ¿no? Pues sí, si tenemos que repasar conceptos primeros de uso de osciloscopio, antes que agarrar un trazador de curva, lo vamos a repasar. Ahí lo conecté a 220. Y esto, fíjense que yo usé un cable de estos que son de TV vieja, ¿sí? De audio y video, en los cuales les compré estos adaptadores que son para cámaras de video cerrado, ¿sí? Ficha RCA a NBC. Y justo me sirve porque viene con colores, que son los mismos que utilizan los osciloscopios digitales. Y este va conectado al primer canal. Este va conectado al segundo canal. Y como uso también el tercer, no es un canal, sino que esto es para hacer trigger externo. Es para tomar una señal de disparo, a partir de la cual me empiece a monitorear las señales que estoy viendo por los otros canales. Y este lo vamos a volver a activar. Vamos a ponerlo en 5 voltios por división. Y si miramos lo que obtenemos acá, si mandamos las dos cosas al medio, es que en uno no hay nada, en uno de los canales, y en el otro está la corriente alterna de la fuente. ¿Sí? De los 220 a 12 voltios. Y tengo un cable de masa y un cable de medición. Lo posible que sea una agujita, porque después vamos a medir en la electrónica interna de una EQ. Si vos los puenteás, fíjense lo que pasa con la señal. Se invierte. En el canal rojo, que es el canal 1 de medición, tenía una corriente alterna con la tensión de los 12 voltios, ¿sí? Y una frecuencia de 50 Hz, que es la que nosotros acá, por lo menos en la Argentina, tenemos como corriente alterna a esa frecuencia de 220, 50 Hz, y como es un trafo,
de 12 voltios va a salir de 12 voltios a 50 Hz también. Entonces, cuando yo toco los dos, donde había masa, ahora tengo la alterna, y donde tenía alterna, ahora tengo la masa. ¿Qué estamos haciendo acá? Estoy viendo en los dos canales conectados de una cierta forma, que después les voy a pasar cuando empecemos con el curso, les paso el esquema para que se lo hagan, porque es muy sencillo. Esto es poder verificar, ¿sí? O sea, simplemente esto no tiene corriente, puede pasar por esta resistencia de 470 ohmios. Por lo tanto, hasta acá no puedo verificar nada. Pero el osciloscopio tiene una función que se llama XY, que para acceder, por ejemplo, en la mayoría de estos que son del tipo digital, hay un botón que dice Display y hay una parte que dice formato IT. Formato IT es el eje Y, que es el vertical, en función de T, que es el tiempo. O sea, lo que veo es voltaje en función del tiempo. Si yo aprieto una vez el botón, me dice función XY. Que esa función XY es que en el eje Y vas a tener el amperaje, perdón, vas a tener un voltaje del canal 1 y en el X vas a tener voltaje del canal 2 o viceversa. O sea, si vos tuvieras un vol este es el punto, ¿no? Si no hubiera alterna ahí, directamente no hubiera corriente alterna, yo tengo un punto en el medio. Si el canal 1 tiene un voltaje, a ver, vamos a usar el canal 1 de acá, si lo podemos sacar, o el canal 2. Ahí está. El canal 2, si hay un voltaje, aquí vamos a hacer una cosa. Si cada vez que haya un voltaje me muestra que el voltaje, en vez de estar ahora desplazándose, no hay más tiempo, sino que simplemente cada vez que haya un voltaje sube la línea esta. ¿Está? Eso es lo que me estaría mostrando. Y si es el canal 2, un segundo que se me desarma todo esto, porque la usamos para armar y desarmar en las clases. Realmente no lo desarmo nunca. Hace rato. Ahora sí, lo podemos desarmar. Volvemos a conectar este. Y este, fíjate que se desplaza en forma horizontal. O sea, antes vos tenías los dos voltajes, que si subía el voltaje, subía hacia el eje vertical. Y se desplazaba a través del tiempo hacia la derecha de la pantalla. Ahora ya no se desplaza más, queda en un punto. Si al canal 2 le llega un voltaje, se desplaza en el eje vertical. Si al canal 1 le llega un voltaje, se desplaza en el eje horizontal. Si yo lo conecto a un trafo y lo que mido en uno de los canales es la caída de tensión que produce un cortocircuito entre estos dos, me da una línea vertical. ¿Qué es esa línea que se ve si cuando no hago el cortocircuito? Estos son los 12 voltios desplazándose 50 veces por segundo en una misma línea. Antes yo tenía en el canal 1 la corriente alterna. Cuando lo juntaba tenía la corriente alterna en el canal 2. Como el canal 2 es el eje vertical y el canal 1 es el eje horizontal, al invertirse la señal de poner en corto, ¿sí? Y un corto es, digamos, la máxima corriente que puede pasar, y la máxima corriente que puede pasar es por una resistencia que tenemos ahí adentro. Yo lo que estaría midiendo acá es lo que pasa con la corriente en función de el voltaje. No estoy midiendo señales. Estoy generando una corriente alterna que al incidir sobre un circuito me va a provocar un trazo.
En primera instancia podríamos decir que cuando está en circuito abierto, si yo voy a probar algo que no tiene nada de continuidad, la línea va a ser una línea horizontal. Pero si toco algo que tiene una línea vertical es porque está en corto. Ya de por sí, en la primera medición, podría, con un trazador de curva hecho con un transformador de 220 a 12 voltios de corriente alterna, ¿no? Una punta de prueba, unos cables de audio y un cocodrilo, poder inyectarle esa corriente alterna a un circuito de muy baja corriente y observar si ese circuito está en corto, me daría una línea vertical, o si está cortado, una línea horizontal. Y vayamos a una aplicación. Fíjense que yo ya no toco más nada de lo que serían los controles acá, porque acá no existe el tiempo, ¿tá? Es función del voltaje de uno en función del otro. Pero como uno de los canales está puesto en un circuito que a través de una resistencia, cuando la corriente no pasa por la resistencia, sino que haga un corto directo, es donde se me invierte la generación de la alterna en el otro canal, que es lo que vimos al principio. Esto se va a explicar a lo largo de las clases. La primera clase es como decir, no entiendo nada. Yo en una computadora generalmente tengo capacitores electrolíticos, el negativo del electrolítico es masa. Si yo quisiera buscar la masa acá, a ver qué pines buscaría entre todos estos terminales. Y fíjense que a medida que voy buscando cómo me tiene podrido esa mosca hoy, vino a molestar. Cualquier momento saco el veneno y si ven que el instructor no habla más, llamen a emergencias, que se acaba de intoxicar con el veneno para moscas. Quiere salir en la cámara. Bueno, fíjense que si yo toco esta pata se va a una línea vertical. Quiere decir que si yo estoy tocando más acá y estoy tocando en un pin de la EQ, que podría haber tocado desde aquí, ¿sí? Se me fue una línea vertical. ¿Qué significa? ¿Que ese pin es qué? Lo que tarden en responder es lo que realmente se entendió. Entre yo que estoy distraído con la mosca, correcto, José, eso sería masa. ¿Tá? Yo puedo saber todos los pines que tienen masa, porque o alguno que esté en corto. Fíjate que veo diferentes tipos de señales, ¿no? Se empiezan a ver trazos raros. Este también es masa. Este también es masa. Quiere decir que estos dos... Ah, no, este no. Este es masa. Y este también. Por ahí está la masa de sensores. Porque acá tengo pines grandes y pines chicos. Fíjense, en este de acá tengo una cosa rara. Después vamos a ver las cosas raras, ¿no? Este me dio una línea vertical. Si estaba probando con respecto a masa, es porque es masa. ¿Está? Este también vertical, también es masa. Este me dio una L, que por ahora no sabemos qué es, no es masa. Y así podría buscar con cada uno. Y me empiezo a encontrar con señales, vuelvo a repetir, extrañas. Esas son las curvas. A esto se lo suele llamar también diagnóstico por imágenes. ¿Está? Donde cada una de las cosas que yo mida es el resultado de lo que pasa en un circuito donde posiblemente haya resistencias, capacitores, diodos y transistores combinados entre sí en serie, en paralelo, y la resultante de enviarle una corriente alterna estaría dibujando en un gráfico de la corriente en función del voltaje un trazo determinado. Yo, por ejemplo, yo sé que en estos integrados la base tiene que ser masa, la base física, ¿no? Entonces, si toco ahí, se tiene que ir a vertical. Toco acá, se tiene que ir a vertical. Yo sé que hay masa. De los capacitores de tantalio, la linita marca el positivo. Quiere decir que del otro lado es masa. Yo puedo probar rápidamente las masas de todo el circuito. Si quiero saber, por ejemplo, este tiene, bueno, tiene una reparación.
tiene una memoria acá. Yo quiero saber cuál es la masa de esa memoria, si le llega masa. Fíjate que yo no estoy excitando con alimentación a la ECU. La ECU no lleva alimentación. Lo único que lleva conectado es el cablecito a masa. Yo lo tomé de ahí, pero lo podía haber tomado de este, ¿no? O sea, lo puedo poner ahí también y lo mismo. ¿Está? Solamente lo que pasa con los circuitos con respecto a masa. Yo sé que estas memorias, que son 95040, el pin número 8 es masa. ¿Sí? A ver, no, el pin número 4, perdón, el 8 es positivo. En el 8 me da una especie de óvalo con una línea vertical en un lado, una cosa rara, ¿no? Claro, fíjate que si yo voy al capacitor, al negativo del capacitor me va una línea vertical, porque esto es un corto entre masa y masa, entre estos dos, ¿no? Es lo mismo que esto, que estoy haciendo falso contacto yo. Y si lo pongo al positivo, me da un óvalo. Y si voy a otro capacitor como este, me da algo raro. Y si voy al capacitor como este, ¿tá? Fíjense que cada capacitor me estaría dando un óvalo y se ve medio deformado. Eso no es un óvalo. Porque en realidad lo estoy midiendo en el circuito, que hay otros componentes que por ahí están en serie, están en paralelo. Y si me voy, por ejemplo, a un multidriver, me encuentro con ese tipo de cosas que vemos ahí. Puedo saber si un diodo es del tipo eh, si es un diodo del tipo común o un diodo Zener, por las características de los diodos Zener. Fíjate que acá voy a un diodo y me sale no es un diodo, es un capacitor, perdón. Y no tengo más diodos acá como para probar. Tengo acá una especie de transistor, pero no hay más diodos en este circuito. Entonces, uno tiene dos maneras de trabajar con esto. ¿Tá? Al principio es jugar, es ver cada cosa que toco. ¿Puedo quemar al microprocesador por hacer esto? No. Bueno, eso es justo, mira, me fui a un Zener. ¿Sí? Una especie de Zener. O sea, un diodo común se va a comportar, tienen que encuentre un diodo común, de esa forma. O sea, en un sentido, acuérdense que acá yo estoy teniendo una corriente alterna en este sentido, ¿no? Si yo esa corriente la hago pasar por un diodo, va a ser solamente un sentido, pero en el sentido contrario, cuando vuelva, se hace un corto. Entonces el corto es una línea vertical. En un sentido sigue oscilando normalmente porque no hay conducción, y en el sentido contrario te muestra una línea vertical porque hay conducción y está en corto. Y fíjense que no está justo en la línea del cero, como si fuera masa. ¿Tá? Un corto a masa te la muestra en el punto exactamente centrado. Pero cuando voy a un diodo está levemente desplazado, se ve esta la línea punteada en el costado, ¿eh? Porque el diodo en conducción no deja pasar 0 voltio, o por decirlo de alguna manera, voltajes inferiores al valor de fuga del diodo, a partir de donde empieza, mejor no se llama de fuga, a partir de donde se empieza a ser conductor. O sea, cuando vos medís un diodo con un tester, te da 500 milivoltios, 470, 670. Bueno, quiere decir que a partir de ese voltaje se hace conductor. Acá lo que me estaría diciendo es que la diferencia entre la línea punteada, que sería cero, y este, es a partir de donde se hace conductor. Círculos, o sea, tendré que probar un capacitor afuera para mostrarles cómo realmente es la forma de cada componente en sí. Primero podemos hablar de los capacitores, las resistencias son
líneas, líneas que van desde una línea horizontal cuando la resistencia es infinito a una línea vertical cuando es cero, ¿sí? Una resistencia cero es un corto. Si tuviera un valor intermedio de resistencia, yo vería una línea oblicua. O sea, entre este pin y masa hay una resistencia. Y como les dije, hay dos maneras de encarar el diagnóstico con un trazador de curvas. Uno es decir, bueno, tengo una computadora que está bien, que está andando, y tengo una computadora que está mal. Yo puedo ir por pin, decir, bueno, vamos al terminal número 1, ¿sí? Y en esta me da esa señal, que sería, eso podría ser un diodo dentro de un transistor, de un multidriver, o puede ser un diodo aparte. El segundo pin me dio masa. El tercer pin, si fuera el tercero, ¿sí? A ver, 1, 2. No, el tercero estaría. Ahí está bien, está acá. Este sería el tercero. El tercero no me da nada, me da infinito con respecto a más. Este me da como si hubiera un diodo, porque en un momento se levanta, pero hay una resistencia en serie. Por eso no es una línea vertical, sino que es oblicua. Y lo mismo cuando va en conducción. Cuando va en conducción, que sería esta parte, esto lo vamos a explicar en lo largo de las 16 clases, ¿no? O sea, cuando un diodo daba conducción, se iba para arriba, marcando el corto. Y cuando le iba la polaridad invertida de la corriente alterna que se le da, no hay continuidad y me marca como si no hubiera continuidad. El diodo filtraría una polaridad, o sea, acá tengo el 0, acá tengo 12 y acá tengo menos 12, ¿no? Entonces, si voy acá, por ejemplo, yo tengo los 12 porque estoy excitando el diodo con el arco positivo, y en vez de tener menos 12, tengo continuidad del diodo. Pero cuando me fui a este pin, no es una línea vertical, sino que es oblicua. Y eso significa que hay una resistencia. Y esta tampoco es horizontal, sino que está levemente inclinada, porque hay otra resistencia. Hay aparatos, ¿sí? Porque esto es el principio de jugar, decir, ¿y eso qué es? Y bueno, yo ahí tengo un diodo, un capacitor rectificado, ¿sí? Porque tengo media curva ahí, en un circuito. Acá lo mismo, hay una resistencia con respecto a masa siempre, ¿sí? Y ahí voy viendo diferentes cosas. Cuando veo un micro puede aparecer cualquier cosa, porque por ahí excito sin querer, a ver si hay alguna señal rara, algún circuito interno, pero no lo puedo quemar, porque la corriente que le estoy mandando es bajísima, son miliamperes, ¿está? Entonces yo puedo probar. Por un lado, bueno, acá esta compu dentro de todo no es tan rara, le puedo mostrar que hay otras más raras. Pin por pin, decir, bueno, pin número 1 tiene que dar tal señal, da tal señal, estamos bien. Vamos al 2, da tal señal, da esa señal, está bien. Vamos al 3, da esto, da eso. Y cuando encontremos algo diferente entre una computadora que está bien y una que está mal, ese circuito después me fijo en el esquema eléctrico a ver a qué pertenece y apunto directamente ahí, porque tendrían que ser iguales. Sería que es una forma de trabajar por comparación. El problema es cuando no tengo una segunda EQ. Cuando no tenés una segunda EQ, tendría que tener una base de datos con imágenes de una EQ que fueron capturadas. O sea, esta EQ funciona y tenemos esto, 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 esto. Entonces vos vas viendo, ¿sí? En el pin número 1, la foto del pin número 1, del 2, del 3, del 4. Ahora, ¿te da la seguridad un 100% de que la EQ está bien? Si te da todo bien, no.
no es absoluto, porque acá no hay excitación de transistores ni de drivers, no hay comunicaciones digitales. O sea, si algún capacitor está en corto, ¿sí? O una resistencia estuviera cortada o demasiado resistiva, o un diodo en corto o cortado, me mostraría una deformación de la señal. Pero yo no puedo saber si un transistor, por ejemplo, que maneja los inyectores o las bobinas de encendido, por ahí está bien internamente, pero cuando le das la excitación a la base del transistor, no conmuta con fuga. Eso no lo puede llegar a ver con un trazador de curvas, salvo que le agreguemos un circuito que permita la excitación de la base con una corriente y un voltaje que corresponda al rango de funcionamiento de ese transistor, y de esa forma verificar la salida. O sea, tendría que agregar algo más para poder darle la corriente y el voltaje para excitar un transistor. Y si yo voy a esta EQ, por ejemplo, yo veo que no hay muchos transistores acá dedicados, o sea, que cumplan una sola función, sino que este va a manejar los 4 inyectores, los 2 electros, por ahí relay de bomba, relay principal si tuviera. Eso me podría fijar después. Vamos a hacer un repaso primero en la clase 1 del día miércoles de las mediciones de reconocimiento de componentes y determinación a través de tener el esquema eléctrico y buscar continuidad. A ver quién maneja la mariposa motorizada. Yo podría tener una EQ que funciona, e ir pin por pin, este es el 1, y ver qué es lo que tengo en cada uno de un driver que maneja la mariposa motorizada. ¿Está? E ir comparándolo con una computadora que yo sepa que funciona. O tener las imágenes grabadas de que alguien las hizo. Y de esa forma hacer un diagnóstico correcto. Y si no, también podría hacer un estudio de las señales. El por qué cuando yo toco acá me da una línea vertical. Bueno, esa tiene que ser la entrada de masa. ¿Sí? Ahora supongamos que busco datasheet, encuentro hoja de datos y me dice que ese no es masa, que en realidad son los 5 voltios de alimentación al driver, al puente NH. Quiere decir que los 5 voltios están a masa. Es más, si le doy más alimentación me voy a encontrar con un amperaje alto, pues ya me está diciendo que los 5 voltios están puestos a masa. Y si me hubiera dado una línea vertical, pero levemente inclinada, es que tiene un valor bajo de resistencia, pero no tendría que tener. Entre los 5 voltios y la masa, debería haber un valor de resistencia alto. Y como hay en el circuito capacitores, por ahí me va a dar la señal de capacitor. Yo acá dije que el pin número 8 es la alimentación de 5 voltios a la memoria. Y tal vez tenga algo similar en los 5 voltios que salen hacia los sensores. Alguno de estos me tendría que dar una señal similar. A ver si lo encontramos. Por más que sean circuitos diferentes, también por ahí hay un capacitor. Y debería darme un valor, una curva similar. Si no, algo está pasando en ese circuito. Ahora, puede ser que tengas algo así, que en realidad haya un diodo, una resistencia, un capacitor y por eso se ve eso. Sí, también puede ser. Lo único que me estaría diciendo esta prueba que estoy haciendo ahora, si no apareciera en ninguna salida esa señal de capacitor en el circuito de 5 voltios, es que los 5 voltios que van a esta punta a esta alimentación de esta memoria,
no salen por ningún pin, sino que son apartes. O sea, puede ser que no tenga 5 voltios hacia los sensores y si los tenga a la memoria, por ejemplo, porque no se comparten, salen por pines diferentes del regulador de voltaje. Y todo esto, con el tiempo, se fue mejorando, esto del trazador de curvas. O sea, vamos a arrancar con esto. Una vez que hagamos el repaso de reconocimiento de componentes, entender bien los esquemas de inyección, los esquemas internos de las ECUs, y usar el osciloscopio para hacer las pruebas de la parte de protección de alimentación, la parte de regulador de voltaje, los tipos de driver, multidriver que hay para mariposas, puente en H, multidriver de este tipo, la parte de memoria, microprocesadores, cristal, ¿sí? Que en realidad con el cristal, con un trazador de curvas podría haber poco, pero algo se puede ver, porque el cristal es un elemento que genera su propia corriente, ¿no? Y acá estamos a 50 Hz dándole a esto con voltaje de 12 voltios, el cristal no funciona con ese voltaje, menos con corriente alterna generada, sino que cuando vos le das alimentación a una EQ, los 12 voltios pasan por la parte de protección, de ahí van los 5 voltios al micro y una vez que el micro es alimentado le da un pequeño voltaje a un cristal que cambia su resistencia, que está siempre vibrando, a una cierta frecuencia y ese cambio de resistencia genera un cambio en el voltaje que envía el microprocesador. Entonces se genera una corriente alterna de alta frecuencia de 4, 8, 10, 12, 16 MHz. Por lo tanto, probar un cristal con un trazador de curvas no es muy efectivo, que digamos. Pero eso vamos a ir viendo. Y como les dije, esto nació de esta forma. Cuando nacieron los transistores había que probarlos con un cierto corriente, con polaridad inversa, con un cierto voltaje. Y se inventó esto. Pero internacionalmente existe, por ejemplo, herramientas profesionales. Como por ejemplo, FADOS. Les voy a mostrar solamente un video, así como para que se entienda. Esto no es exclusivo de reparación de ECUs, pero vamos a ver un video. Como detector de fallas en una EQ de inyección. Parece eso es una CMOS 2.1 de un Golf 1.6 de los años 90, 2001, 2002. Lo que acaba de mostrar ahí. Tenía un circuito parecido a la Sirius 32, ¿no? Ahí tiene una base de datos que la cargó un programa y ahí eligen todos los puntos que va tocando. Pero la ventaja de esto, de este aparato, de esta interfaz, que es lo mismo que esto, nada más que no utiliza un osciloscopio, sino que el aparato automáticamente lo estaría mostrando ahí en pantalla. Van tocando pin por pin y vas viendo las señales, ¿no? Y después las comparás. Todavía no empezó a tocar la EQ, simplemente tenía una base de datos. O sea, toco el primer pin. Si me da igual, se enciende una señal sobre la otra, de diferente color. Cuando me dé mal, ahí está sobre la memoria flash. Y fíjense que abajo te va dibujando el circuito. Si es un diodo, una resistencia, otro diodo, un capacitor. Y cuando te da un error, te muestra que, por ejemplo, ahí falta una resistencia en serie. Ahí está probando en otra EQ. Por una señal sonora que por ahí ustedes no escuchan.
va mostrando cada una de las señales encimadas de lo que tenía grabado el aparato en comparación, que lo puedes ir grabando vos incluso. De computadoras, una vez que están andando, puedes grabar todas las señales. Y la ventaja que tiene es que te está mostrando las imágenes también. Esto sería la excelencia, por ejemplo. Hay una resistencia diferente ahí en ese circuito. Es más, a veces hasta te da los valores, que el valor que tiene la resistencia, el valor a partir del cual el diodo se hace conductor. Entonces es mucho más sofisticado. Esto es turco, es de Turquía. Y acá, por lo menos en la Argentina, esto es ProArt-G, ¿sí? Acá en la Argentina lo estuvo trayendo, no sé si lo sigue trayendo los colegas de CICE, ¿sí? Si buscamos distribuidores, lo traía CICE Electrónica acá en la Argentina. En realidad, la base de CICE creo que sigue estando en Estados Unidos, ¿no? Pero eso es trabajar de forma profesional. No sé cuánto vale, pero nosotros estamos haciendo prácticamente con muy bajo dinero, muy poco dinero, algo parecido, pero hay que armarse las bases de datos. Viene con algunas bases de datos, sí, Ricardo, con algunas bases de datos. Imagínate que computadoras hay muchísima cantidad. Debe haber por lo menos 1000 modelos diferentes. No va a traer 1000, va a traer 300 computadoras diferentes. Más de 1000 hay, porque si hablamos de otras marcas como Mercedes, BMW, Audi, Nissan, si agregamos a lo que son más que nada de los que en Mercosur, vamos a encontrar que está lleno. Pero es un lindo aparato. Lo que ayuda es, por ahí al principio, es no pensar, porque cuando nosotros miramos con los osciloscopios una señal, tenemos que saber, bueno, no pensar como si fuera una ventaja con respecto al tiempo que me va a llevar un diagnóstico. Si yo tengo que razonar cada vez que toco algo, cómo tendría que ser la señal, porque veo que tiene una resistencia, porque veo que tiene un diodo, porque veo que va un integrado, tardo muchísimo en hacer el diagnóstico. Pero si yo voy tocando y veo que en un momento hay una diferencia, me voy a esa parte del circuito a analizarlo y no tengo que estar pensando en cada una de las veces que toque con la punta una parte del circuito. Yo puedo arrancar por afuera, pero que todas las señales de acá me den iguales no quiere decir que la ECU está bien. ¿Está? El desarrollo del curso de nivel 2 es hacer un repaso de las mediciones, comprobaciones, seguimiento de circuito, reconocimiento de componentes, que lo haremos en 2-3 clases al principio. Después insistiremos con el osciloscopio para hacer el diagnóstico correcto, cómo se forma el pulso de inyección, el de una mariposa motorizada, el driver, ¿no? O sea, ya hablando de señales de salida de la ECU, apuntando ya lo que es ECU. Y por último, el agregado del trazador de curvas con el estudio de señales, porque se le saca mucho provecho y se acorta mucho el tiempo de diagnóstico. Ahora, está bien, ese aparato que acabo de mostrar, el ProArt-G o algo así, yo calculo que va a estar por arriba de los $1000, ¿sí? Hoy para Argentina $1000 es muchísimo dinero. No sé cuánto vale un trafo de 220 a 12 voltios y una resistencia, un gabinete y estos cables que yo los saqué de una videocasetera vieja que yo tenía. ¿Sí? Una punta de tester que le puse una aguja y un cocodrilo con un cablecito. Eso es todo el aparato. ¿Sí? Tengo que complementarlo con un osciloscopio que puede ser también el que es por PC, de 12.000 pesos. O sea, con 12.000 pesos, 13.000, 15.000, 20.000, te armas un trazador de curvas con osciloscopio y las dos herramientas combinadas son las que te dan la efectividad. El trazador de curvas es sin alimentación, ¿sí? Porque va a ser el aparato quien le va a inyectar un voltaje de
o mejor dicho, una señal de voltaje variable y ver la reacción del componente. Y en forma activa, a través del osciloscopio, cuando se le dé más alimentación y quiera generar alguna señal y monitorearla con osciloscopio. Correcto. Yo lo que estuve haciendo, porque ya te digo, o sea, a ver, ¿cómo podría decir? Mirá, te cuento en una, ¿no? Mm, ¿Qué me pasó? Una F100, motor Cummins 4.9, computadora Cummins, de las grandes. Me traen una que no anda y me dijeron, te traemos una que ya funciona. Entonces yo la primera comprobación que hice fue decir, bueno, grabo, ¿sí? En video la que me dijeron que funciona, ¿sí? Toco pin número 1, 2, y voy diciendo 3, 4, y acá se van generando señales en un video filmado, ¿sí? Y después cuando me voy a la otra, empiezo a tocar el 1 y lo comparo con el video 2, 3, a un tiempo, de tal manera que pueda seguir el ritmo del video para hacer las comparaciones. ¿Cuánto te puede llevar eso en un conector de 100, vamos a ponerle muchos pines, 150 pines? Menos de 10 minutos. O sea, si me da algo mal es porque está mal, pero si me da todo bien, quiere decir que no estoy seguro si está todo bien, porque faltaría la prueba activa, la prueba de darle más alimentación, verificar el amperaje que consume la computadora esa, ¿sí? Cuántos miliamperes está consumiendo. Eh, Tendría que hacerla funcionar para generar pulso de inyección, pulso de encendido, si es que alguna de esas señales está fallando, la mariposa motorizada. Pero ya en la primera clase yo ya les enseño a armárselo, ¿sí? Ya sabemos que son un trafo y una resistencia. ¿Y cómo es que va en el circuito? Y el por qué, porque esto ya les digo, es una charla. Es para ver qué hay de nuevo, qué es lo que vamos a ver realmente y por qué este método diagnóstico es efectivo en cuanto a rapidez en el caso de que aparezca una diferencia. Yo podría incluso tomar un componente, desoldarlo, darle masa con la punta esta y probar patita por patita. Entonces, un componente, si yo quiero saber si este es el que está fallando, yo lo podría desoldar, lo tengo que sacar del circuito y comparar con uno que sé que está funcionando y también grabar las señales. O sea, esto tiene una aplicación interminable. El tema es que no hay demasiado y lo que hay como señales de referencia eh, las están cobrando, ¿no? Yo en un momento, a ver si lo tengo acá para mostrárselos y ya los dejo ir y después seguimos charlando, si quieren, por WhatsApp del día de mañana. Déjenme ver si trazador de curvas lo tengo acá. No miren las chicas que están ahí, eso es música, ¿eh? No vayan a pensar otra cosa. Eh, a ver. Trazador de curvas. Por ejemplo, esto va de una EQ SIN 901 que funcionaba. Vamos a sacarle el volumen. En el volumen digo 1, 2, 3, 4 pin por pin. Utilizo la misma plataforma que estamos utilizando ahora. Ahí está la EQ. Solo falta que internet funcione bien. No le gustó que amplíe. No le gusta que amplíe. Ahí va. Le doy masa, al pin que corresponde masa. Eso me fijó en el esquema eléctrico. Y le doy masa al que va con masa. Y después empiezo a tocar uno por uno. Arrancamos por el. Estos vienen, creo que también, como la mayoría de estos sistemas, ¿no?
con filas a través de letras y columnas con números. Hay una descarga de un capacitor. Entonces yo voy diciendo el número de terminal, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, y voy mostrando las señales. Es casi tan rápido como el aparato profesional. Terminaría siendo algo similar, sin costo, con bajo costo. Preguntas. Están muy callados. El curso vamos a trabajar con o sin trazador de curvas, con o sin osciloscopio, computadoras de inyección directa, computadoras Common Rail. Y arrancamos el miércoles a las 19. Hoy fue solamente una charla, ¿sí? Quería mostrarles de qué se trata y que no se asusten con respecto a las herramientas, porque vamos a aprender a utilizarlas en 16 clases y vamos a aprender a armarnos un trazador de bajo costo que el día de mañana, si me hace facturar, pues compraré un trazador de curvas profesional como el turco ese que anda muy bien. También hay uno brasileño, Virtus creo que se llama o algo así. No, Virtus es el Goldar. Versys. Perfecto. A ver, perfecto, Juan. Si hay base de datos de componentes sin estar montados en una ECU. Bueno, viste que cuando vos vas a un datasheet, generalmente atrás de todo hay un montón de gráficos. Algunos gráficos corresponden al justamente comportamiento del componente a través de una corriente alterna de un cierto voltaje con una cierta frecuencia. Porque hay trazadores de curva que nosotros aprovechamos la generación de corriente alterna de la línea eléctrica domiciliaria. O sea, siempre va a funcionar a 50 Hz o 60, dependiendo de qué país sea. Pero los trazadores de curva profesional trabajan con diferentes frecuencias. Entonces, las curvas características te dice, ahora, si hablamos de un driver específico, ¿sí? Si hablamos de un driver específico, esto ni siquiera tiene datasheet. Lo vamos a tener que hacer. Y esto lleva tiempo. La intención en parte es que todas las cosas que vayamos haciendo durante el curso, las filmaciones o de computadoras o de componentes que vamos probando con trazador de curvas, una vez que lo sepamos entender bien, porque acá hay que entender bien la electricidad primero para poder entender después bien el trazador de curvas, porque justamente es la relación entre el amperaje y el voltaje de un circuito. Todo eso va a quedar grabado y va a ser parte del material, del link que yo les paso de material, que con el tiempo se tendría que ir llenando de esa información. Así que, Pablo, no hay una base, la vamos a tener que armar nosotros. Aunque ustedes no tengan tiempo, porque sé cómo es el taller, durante los cursos los que vayamos probando van a quedar almacenados, los videos van a quedar grabados y los voy a ir subiendo, así como hoy tenemos por ahí una carpeta con todas las hojas de datos, con todos los datasheets, va dentro de cada carpeta, de cada componente, va a figurar ese video de 5 minutos de lo que daría con un trazador de curvas. Igual, acordate, si me da diferente, es porque está mal. Si toco un pin de un multidriver como este y me dio diferente entre uno que probamos y estaba bien y el que estamos probando que me da diferente, entonces está mal. Pero si me dan iguales no quiere decir que esté mal, que esté bien. A eso me refiero.
Sí, en realidad la base se arma, la que vamos a hacer es armarla. Yo tengo varios videos ya, que se los voy a ir pasando, ¿está? Recuerden que los cursos que nosotros damos, la información, el link de información se va actualizando permanentemente. La intención es, como el trazador de curva, está bien, hace un par de años que se está utilizando, pero no a ese nivel, realmente es mucho más básico y estás dependiendo siempre de la base de datos. También vamos a aprender a usar el trazador de curvas viendo el circuito y si esa parte del circuito debería ser así o no. Entender el por qué eso te da la posibilidad de, por un lado, en cierta proporción, no depender de bases de datos. Pero lo vamos a hacer de las dos maneras. O sea, tener una base de datos es rapidísimo el diagnóstico en el caso que aparezca una falla en las mediciones con trazador de curva. ¿Está? ¿Qué más? A ver. Lo recomendable puede ser, si nos viene en el taller, sacar la EQ y hacer nuestra base de datos, tomarnos el tiempo. Sí, en parte sí. Si no, el tema es que están, o sea, esta gente que hace el FADOS tiene las bases de datos. Es más, tenés una suscripción también en Versys creo que es el brasileño, a ver. Ya tengo que empezar el otro curso ahora. Pero vemos esto. Versys. Que lo está trayendo Autolab, la competencia del CICE. Banco de curvas online Versys B565 Turbo. La gente de Autolab Argentina lo trae. Y ahí está, ves, aprender, comparar. Lo vas a tener que hacer vos también. Nada más que fotos de imágenes. Es el Versys propiamente dicho. Parecido al FADOS. No probado, no probado, no probado. Decía ahí. Bueno, me agarró tos. A ver si lo adelantamos. Chumen un poquito sobre el trazador de curvas. Y en este caso, bueno, claro, está para hacer las bases de datos. No está haciendo pruebas, simplemente mostrando la base de datos. ¿Está? Así que bueno, por este lado también vamos a investigar. Vamos a ver EQs10, por supuesto. ¿Sí? Principalmente como en RAID, que son la mayoría. Así que, señores, el miércoles 19 horas estamos comenzando. Hoy fue una charla nomás. Para confundirlos un poco. Sino que es ordenar todo esto, toda esta información. Me volvió loco una mosca, pero bueno, ya está. Ya se fue. Prendí un cigarrillo y se fue. Señores, gracias por participar. Después seguimos hablando por Messenger, ¿sí? O por chat de WhatsApp. Voy a continuar con el curso de reparaciones de Q1 que estoy empezando ahora. Sí, por supuesto. El próximo fecha del curso de Q2 sería dentro de 2 meses. Si cada 2 meses lo que es Q1 y Q2 se repiten. Voy a ver si el próximo Ricardo, que vos no podés por el horario, hacerlo a las 20:30. Nos vemos. Buenas noches, señores.